El niño desaparece en un bosque encantado y lo que descubre te dejará sin palabras. Muy buenas, no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Ahora relájate y disfruta de este relato. Capítulo 1. El bosque de la niebla. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado por montañas y valles, vivía un niño llamado Elías. Tenía 11 años, cabello oscuro y unos ojos tan profundos como la noche misma. Desde que era muy pequeño, había escuchado historias sobre un bosque cercano, al que nunca debía acercarse. Le decían que estaba encantado, lleno de seres invisibles y misterios que nadie podía comprender. Pero Elías, como la mayoría de los niños curiosos, no le tenía miedo a las advertencias. El bosque de la niebla, como se le conocía, era un lugar donde los árboles parecían susurrar entre ellos, y la niebla nunca desaparecía, incluso en los días más soleados. Los aldeanos hablaban de criaturas extrañas, luces brillantes que flotaban entre las sombras y voces que susurraban el nombre de quienes se adentraban demasiado en su interior. Nadie regresaba igual después de entrar en el bosque, y algunos ni regresaban en absoluto. Elías vivía con su madre, Mara, quien siempre le repetía lo mismo cada vez que veía su mirada curiosa. El bosque no es un lugar para niños. Nadie sabe qué hay ahí dentro. Muchos han ido, pero pocos han regresado con algo más que miedo. Su madre había perdido a su propio hermano, Tobías, cuando ella tenía su edad. Él había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces el miedo y la tristeza nunca la habían dejado. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían y el aire se volvía más frío, Elías salió a jugar con su perro, Astro. Mientras caminaba por el borde del pueblo, notó algo extraño. La niebla, que usualmente solo cubría el bosque, comenzaba a avanzar hacia el pueblo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la emoción de la aventura pudo más que el temor. Tomó la decisión. Iba a entrar en el bosque. Solo un momento, solo para ver con sus propios ojos lo que realmente sucedía allí. Astro, que siempre había sido su compañero leal, lo miró con incertidumbre, pero Elías lo animó a seguirle. El niño, lleno de valentía, cruzó la línea invisible que separaba el bosque del mundo que conocía, y en cuanto lo hizo, la niebla pareció tragárselo. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la tierra misma lo estuviera reteniendo. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies se mezclaba con el murmullo de algo desconocido, algo que parecía seguirlo, pero que no podía ver. Elías se adentró más y más, hasta que ya no pudo ver el camino que había recorrido. Todo estaba cubierto por una niebla espesa, y los árboles, altos y oscuros, se alzaban como gigantes que lo observaban. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Elías sentía una extraña conexión con el bosque, como si algo lo llamara, algo que deseaba descubrir. De repente, un susurro se elevó en el aire, suave y lejano, pero suficientemente claro como para que Elías pudiera distinguir palabras entrelazadas en el viento. «Elías», dijo la voz, con un tono suave, como el viento acariciando las hojas. El niño se detuvo en seco, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quién está ahí?», preguntó, pero la respuesta llegó en forma de un suave murmullo que parecía venir de todas partes a la vez. «Ven, ven a mí». El niño dio un paso hacia el sonido, sin comprender que esa era la llamada de algo antiguo, algo que llevaba siglos esperando por alguien como él. Elías no lo sabía, pero había sido elegido para entrar en el corazón del bosque encantado y enfrentar lo que nadie jamás había logrado comprender. Capítulo 2. La llama que ilumina el camino.
Cuando Elías dio el segundo paso, algo en el aire cambió. La niebla comenzó a levantarse y la silueta de una figura se materializó frente a él, una sombra etérea que se movía con gracia y rapidez, como si flotara. Era una mujer de cabello largo y plateado, vestida con un manto que reflejaba una luz tenue y fantasmal. Sus ojos, brillando con un resplandor azul profundo, se fijaron en Elías. «Has llegado», dijo la figura con una voz que parecía un eco lejano, como si proviniera de otro tiempo. «Sabía que lo harías». Elías, aunque asustado, sintió una extraña calma al mirarla. Algo en ella le parecía familiar, aunque nunca la había visto antes. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Soy la guardiana de este lugar», respondió ella. «Y tú, joven Elías, eres el elegido para descubrir lo que ha permanecido oculto durante siglos». ¿Elegido para qué? Elías no comprendía, pero la figura comenzó a caminar hacia un sendero estrecho que antes no había notado. La niebla se disipaba a su paso, y la visión de un paisaje aún más extraño y maravilloso se desplegaba ante él. «El bosque tiene secretos, Elías», dijo la figura, «y uno de esos secretos te pertenece a ti». Capítulo 3. El sendero prohibido. Elías siguió a la figura sin saber por qué, pero sintiendo que algo en su interior le decía que debía hacerlo. La niebla ya no era tan espesa, y los árboles, en lugar de ser oscuros y amenazantes, parecían tener una vitalidad propia, como si respiraran con el viento. Las hojas se movían en patrones extraños, pero no eran ruidos de viento lo que escuchaba. Eran susurros, susurros que parecían intentar comunicarse con él. «La niebla no siempre fue así», explicó la figura, mirando hacia atrás para asegurarse de que Elías la seguía. «El bosque, hace mucho tiempo, era un lugar lleno de vida y armonía, pero algo lo corrompió, algo oscuro, que se apoderó de sus entrañas». «¿Qué fue?», preguntó Elías, sus pensamientos llenos de inquietud. «Un antiguo mal», respondió la figura, deteniéndose frente a un árbol gigantesco cuyas raíces se extendían como serpientes bajo la tierra. «Este bosque guarda secretos que nadie debe conocer, pero tú los descubrirás, porque estás aquí por una razón». Elías no entendía, pero algo en la mirada de la mujer le decía que no podía dar marcha atrás. Era como si la respuesta estuviera más allá de sus palabras, algo que debía descubrir por sí mismo. La mujer dio un paso al frente, y con un gesto de su mano, las raíces del árbol comenzaron a moverse, abriéndose para revelar un pasaje en la tierra, oscuro y profundo. «¿A dónde va este camino?», preguntó Elías, su corazón comenzando a latir con más fuerza. «A las profundidades del bosque, a la raíz de todo. Allí descubrirás lo que el bosque te está pidiendo, y tal vez también puedas salvarlo». El niño miró el pasaje con dudas, pero algo dentro de él lo instaba a seguir. Finalmente, respiró profundamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Capítulo 4. La oscuridad profunda. A medida que descendían, la luz se desvanecía por completo y el aire se volvía más denso. Elías casi podía escuchar el latido de su propio corazón, mientras el sonido de sus pasos resonaba en las paredes húmedas de lo que parecía un antiguo túnel subterráneo. La figura lo guiaba sin miedo, como si conociera el camino perfectamente. «Este es el corazón del bosque», dijo la mujer, «el lugar donde todo comenzó y el lugar donde todo podría terminar». Elías no podía ver mucho, pero algo lo rodeaba, una presencia extraña que lo observaba. Aunque no había criaturas visibles, podía sentir que no estaba solo. Los susurros continuaban, pero ahora parecían más cercanos, más urgentes. De repente, el túnel terminó en una vasta cueva subterránea, iluminada por extrañas esferas flotantes
que emitían una luz fría y plateada. En el centro de la cueva había un gran árbol, mucho más grande que los que Elías había visto en la superficie. Sus raíces se extendían hacia el techo de la cueva y sus ramas se alzaban hacia las sombras, como si intentaran escapar del lugar. «Este es el árbol del olvido», dijo la mujer. «Es el alma del bosque, pero su esencia ha sido corrompida por una entidad oscura, un ser que ha estado absorbiendo la energía vital del bosque durante siglos». Elías se acercó al árbol, sintiendo una extraña vibración en el aire. La mujer extendió su mano hacia el tronco, y de repente, una visión comenzó a formarse en la mente de Elías. Vio a un ser sombrío, oscuro como la noche, que se alimentaba de la esencia del bosque. Vio cómo el mal se extendía, cómo las sombras devoraban la luz y cómo el bosque moría poco a poco bajo su influencia. Luego, vio una figura que se erguía frente a la sombra, un niño, pero no era él. Era otro niño, alguien que había intentado detener la oscuridad, pero había fallado. La visión terminó tan rápidamente como había comenzado, y Elías se encontró de nuevo frente al árbol del olvido. «Elías», dijo la mujer con voz grave, «tú eres el último de la línea que puede salvar al bosque. Solo un niño puro, como tú, puede restaurar su equilibrio. Pero debes hacer una elección. Si decides enfrentarte a la sombra, podrás restaurar la paz del bosque, pero el sacrificio será grande. Si no lo haces, el mal se extenderá y destruirá todo lo que conoces». El niño miró al árbol, luego a la mujer. La elección era difícil, pero en su corazón sabía lo que debía hacer. Elías cerró los ojos, se concentró, y cuando los abrió nuevamente, vio una luz tenue emergiendo del tronco del árbol. El árbol del olvido parecía estar pidiendo ayuda, como si hubiera estado esperando siglos por alguien que pudiera liberarlo. Con un paso firme, Elías se acercó al tronco y puso su mano sobre la corteza fría. En ese momento, una explosión de energía lo envolvió. La oscuridad a su alrededor comenzó a desvanecerse, y una sombra sin forma emergió del suelo, deslizándose hacia el árbol. Era el ser oscuro, la corrupción del bosque, y no iba a rendirse sin luchar. Pero Elías, con su conexión al bosque y la fuerza que provenía de su corazón puro, comenzó a canalizar la energía del árbol del olvido. La luz que emanaba de él aumentaba, y la sombra comenzó a retorcerse, como si fuera incapaz de soportar la pureza de su poder. La batalla fue silenciosa, una lucha de energías, pero finalmente, con un grito de esfuerzo, Elías concentró toda su energía en el centro de la sombra. Con un estallido de luz, la oscuridad se desintegró, y el ser sombrío desapareció en una nube de polvo. Capítulo 5. El renacimiento del bosque. Cuando Elías abrió los ojos, el bosque había cambiado. Las sombras se habían disipado, la niebla ya no era tan densa, y los árboles, antes grises y marchitos, ahora estaban vivos y llenos de color. Las criaturas del bosque emergieron, no con miedo, sino con gratitud. El árbol del olvido ya no estaba corrompido. Sus ramas se alzaban con vigor y sus raíces se extendían hacia el suelo con una nueva vitalidad. La figura que había guiado a Elías se acercó una vez más, sonriendo. «Has hecho lo imposible, Elías», dijo con una sonrisa cálida. «Has salvado al bosque, y con ello, has salvado a todos los que dependen de él». El niño sonrió, pero algo en su corazón le decía que su aventura no había terminado. Había salvado al bosque, pero había mucho más por descubrir. Y ahora, él mismo formaba parte de la historia del bosque encantado. Elías miró el horizonte, sintiendo que su vida había cambiado para siempre, y sabía que, sin importar lo que viniera, él estaría listo para enfrentarlo. Capítulo 6. El eco de las sombras. Aunque el bosque había vuelto a la vida,
Algo seguía rondando en el corazón de Elías. No era el miedo ni la duda, sino una sensación extraña, como si algo no estuviera completamente resuelto. La figura que lo había guiado, la guardiana, parecía percatarse de su incomodidad. Elías, comenzó, lo que has hecho no solo ha salvado el bosque, sino que ha cerrado un capítulo en la historia del mundo natural. Sin embargo, debes saber que la oscuridad que derrotaste no es un ente común. Es una sombra antigua que siempre ha existido, un eco del principio de todo. No fue completamente destruida, solo se ocultó. El niño frunció el ceño, la preocupación nublando su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿La sombra todavía está aquí? La guardiana asintió. La sombra no puede ser destruida tan fácilmente. Es más que un ser físico, es un concepto, una manifestación de las emociones y deseos más oscuros de los seres vivos. La paz ha sido restaurada, sí, pero este mal no se ha ido por completo. A veces, cuando el bosque y sus guardianes se ven débiles, la sombra puede regresar. Elías sintió un peso en el estómago. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Seguir protegiendo el bosque? No puedes protegerlo solo. Necesitas saber más, entender más allá de lo que has visto. El bosque tiene sus propios secretos, y si realmente deseas saber cómo derrotar la oscuridad de una vez por todas, deberás viajar más allá de sus límites, adentrarte en tierras que pocos han pisado y encontrar la fuente de la sombra. Solo entonces podrás asegurarte de que nunca regrese. Elías estaba a punto de protestar, de decir que no estaba preparado para algo tan grande, pero algo en la mirada de la guardiana lo detuvo. Ella sabía lo que él sentía, y de alguna manera, él también lo sabía. Había algo más grande que su miedo y que sus dudas. El deber de salvar no solo al bosque, sino al mundo entero. Capítulo 7. El viaje comienza. Elías, con la ayuda de la guardiana, se adentró en las tierras más profundas del bosque. Las criaturas que una vez habían salido de las sombras lo miraban con respeto, e incluso algunos árboles se inclinaban ligeramente hacia él, como si ofrecieran su bendición. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado y la vegetación más espesa. El sendero que seguían no parecía tener fin, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse con el paso de las horas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro extraño. En el centro de este lugar había un altar antiguo, cubierto por enredaderas y musgo, pero aún impresionante en su diseño. El lugar que buscas está más allá de este altar, dijo la guardiana, señalando una abertura en el suelo, como una especie de portal natural. Este es el umbral que divide el mundo que conoces del reino olvidado. Es un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Elías miró el portal, lleno de incertidumbre. No había vuelta atrás. Este viaje no solo marcaría su destino, sino también el futuro del bosque y tal vez del mundo entero. ¿Cómo sé si podré regresar?, preguntó Elías, la duda aún nublando su voz. Si el bosque lo desea, regresarás, dijo la guardiana, antes de desaparecer en una nube de niebla. Recuerda lo que has aprendido. La luz está en ti. La oscuridad solo puede ser derrotada con el coraje que reside en tu corazón. Con esas palabras resonando en su mente, Elías dio el paso hacia el portal, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Capítulo 8. El reino olvidado. Elías despertó en un lugar que no era ni del todo oscuro ni del todo luminoso. El cielo, si es que se podía llamar cielo, era de un color púrpura grisáceo, y el aire tenía un sabor metálico. Frente a él, el paisaje parecía un reflejo distorsionado del bosque que había dejado atrás. Árboles retorcidos y flores que brillaban con una luz etérea
pero con un aire de decadencia y abandono. Los sonidos eran extraños, como si todo el entorno estuviera atrapado entre dos mundos. Al principio, Elías caminó cautelosamente, sintiendo la presión del lugar que lo rodeaba. No estaba seguro de cómo había llegado aquí, ni cómo salir, pero la sensación de que debía avanzar era más fuerte que su miedo. A medida que exploraba, comenzó a notar que las sombras no solo existían en las esquinas de su visión, sino que se movían y susurraban, tan tentadoras como peligrosas. De repente, una figura apareció ante él, una criatura que Elías no pudo reconocer. Era humana en forma, pero su piel era oscura como la noche, y sus ojos brillaban como estrellas apagadas. Esta criatura parecía hecha de sombras, pero tenía una presencia inconfundible. Elías, susurró la criatura, he estado esperando tu llegada. ¿Quién eres? Elías preguntó, su voz temblorosa. Soy el eco de la sombra, la que ha gobernado el reino olvidado y la que ha guiado a aquellos que han intentado destruirme. El niño frunció el ceño. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas, dijo la sombra, que la oscuridad no es algo que deba ser eliminado. La oscuridad es un equilibrio, un reflejo de todo lo que hay en la luz. Sin ella no existiría la vida. Sin sombras no habría forma. Yo soy el equilibrio perdido, el principio que tú no comprendes. Elías, lleno de confusión y miedo, retrocedió un paso. No te voy a dejar ganar. El bosque será libre. La criatura sonrió, un gesto que parecía más triste que malicioso. La lucha no es contra mí, Elías. La lucha es contra ti mismo. Tienes miedo de lo que podría suceder si las sombras desaparecen por completo. Tienes miedo de lo que significaría vivir en un mundo sin lucha, sin oscuridad, sin misterio. Tú mismo eres parte de esa sombra. Capítulo 9. El dilema de Elías. Las palabras de la sombra resonaban en la mente de Elías, y por primera vez, el niño sintió dudas profundas. La lucha contra la oscuridad había sido clara en su mente. Había que vencerla para restaurar el equilibrio. Pero ahora, al enfrentarse a la criatura, comprendía que la oscuridad no era un enemigo simple, sino un componente intrínseco de la existencia. ¿Podía realmente eliminarla por completo, o su misión era restablecer el equilibrio entre luz y oscuridad? La sombra lo observaba, esperando su respuesta, como si todo dependiera de ese momento. Piensa bien, Elías, dijo suavemente la sombra. En la lucha contra mí, ¿estás realmente luchando por la luz o simplemente por el miedo a lo que se esconde en la oscuridad? La respuesta es más compleja de lo que crees. Capítulo 11. La batalla interior. Elías permaneció en silencio frente a la sombra, su mente llena de incertidumbre. La criatura, que se movía con una calma inquietante, lo observaba con ojos que parecían ver más allá de lo que Elías era capaz de comprender. La voz de la sombra se desvaneció en su mente como un susurro persistente. No soy solo un enemigo, dijo la sombra con tono suave, como si hablara con conocimiento profundo. Soy la parte de ti que temes, esa oscuridad que todos llevamos dentro. Y tú, Elías, también eres parte de mí. Todos lo somos. El niño tembló, sintiendo un peso sobre sus hombros. Las palabras de la sombra calaban profundo, y por un momento Elías dudó. Había sido tan claro en su misión: derrotar la oscuridad, liberar al bosque, salvar todo lo que amaba. Pero, ¿y si la lucha no fuera tan sencilla? ¿Y si la oscuridad era, de alguna forma, necesaria? La criatura dio un paso hacia él. Mírate, Elías. Has caminado por el bosque con valentía, pero sabes que la verdadera batalla no está en el exterior, está dentro de ti. ¿Qué harás con tu propia oscuridad?
El niño cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. Recordó las palabras de la guardiana, las historias que había escuchado en su aldea sobre el equilibrio entre la luz y la sombra. Se dio cuenta de que la oscuridad no era un enemigo absoluto, sino una fuerza que existía para equilibrar lo bueno y lo malo, la luz y la sombra, la vida y la muerte. La sombra continuó hablando, su voz resonando en la mente de Elías. Te he estado observando. Tienes miedo de perder la pureza, de que la oscuridad te corrompa. Pero no puedes rechazar lo que eres. Lo que temes no es la oscuridad en sí misma, sino lo que podrías llegar a ser si aceptas esa parte de ti. La verdad es que no puedes ser solo luz, Elías. No puedes ser solo sombra. Eres un ser complejo, un reflejo de ambos. Elías miró al suelo, el peso de sus palabras hundiéndose en su pecho. Se recordó a sí mismo, su vida en el pueblo, sus padres, el bosque, la guardiana. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido una lucha contra algo que creía que debía eliminarse por completo. Pero ¿qué pasaría si la respuesta no estaba en destruir la oscuridad, sino en comprenderla y abrazarla? La sombra le sonrió, y en ese gesto no había malicia, solo una aceptación tranquila de la naturaleza de su ser. Elías, aceptarlo no te debilita, te hace más fuerte. Ahora tú decides, ¿vas a seguir luchando contra lo que eres? ¿O vas a aceptar la oscuridad dentro de ti y equilibrarla con la luz que ya has traído al mundo? El niño permaneció en silencio, reflexionando. Sabía que la batalla no era solo contra la sombra enfrente de él, sino contra las partes de él mismo que había temido aceptar. La confusión, el miedo, la ira, las dudas, esas emociones que había reprimido durante tanto tiempo, pensando que debían ser erradicadas. Finalmente, Elías levantó la cabeza y miró a la sombra con una expresión serena. No voy a luchar contra ti, no te voy a destruir, te voy a entender. Capítulo 12. La fusión de las sombras. Con esas palabras, Elías dio un paso hacia la sombra. En lugar de enfrentarla como un enemigo, la aceptó como parte de sí mismo. La sombra, en respuesta, comenzó a cambiar. Ya no era una figura temible, sino una presencia que se fusionaba con Elías, como si el niño y la oscuridad formaran una sola entidad. El aire alrededor de ellos se llenó de energía, y una nueva luz brilló desde el interior de Elías. Era una luz suave, pero profunda, que iluminaba tanto la oscuridad como la luz que él llevaba dentro. Era un equilibrio perfecto entre las dos fuerzas. La sombra no desapareció, sino que se integró con su ser, dándole poder y comprensión. La criatura que había sido la sombra ahora se disolvió en un remolino de partículas oscuras que se unieron con Elías, como si formaran parte de su alma. En ese momento, Elías entendió algo profundo. La lucha no era entre la luz y la sombra, sino entre la aceptación y el rechazo. Al aceptar su oscuridad, no la estaba debilitando, sino fortaleciéndose. «Lo has entendido», susurró la sombra, ahora una parte de él. «El equilibrio está dentro de ti». La escena alrededor de él comenzó a cambiar. El reino olvidado ya no parecía un lugar hostil, sino un entorno lleno de vida, aunque diferente. Los árboles retorcidos comenzaron a erguirse, las flores a brillar con colores que antes no existían. La niebla que había cubierto este reino desapareció, y lo que antes parecía un paisaje muerto, ahora estaba vivo con nuevas posibilidades. Capítulo 13. El regreso del equilibrio. Cuando Elías emergió del reino olvidado, el paisaje a su alrededor era muy diferente al que había dejado. El bosque, que había estado oscuro y sombrío antes de su aventura,
Ahora brillaba con una luz que era cálida y serena, como si el propio sol hubiera despertado. Las criaturas del bosque lo observaban con asombro, pero no con miedo. Sentían que algo había cambiado y que ese cambio era bueno. Elías ya no era el mismo niño que había entrado al bosque. Había aprendido a aceptar las partes de él mismo que antes rechazaba. Sabía que la luz y la oscuridad no eran opuestas, sino complementarias. Había restaurado el equilibrio en el bosque, y al hacerlo, también había restaurado su propio equilibrio interior. La guardiana apareció ante él, su rostro iluminado por una sonrisa profunda. «Lo has hecho», dijo ella. «No solo has salvado al bosque, has salvado el mundo al comprender lo que es realmente importante, que la oscuridad y la luz son dos caras de la misma moneda». Elías asintió, una nueva comprensión brillando en sus ojos. «He aprendido que no se trata solo de destruir el mal, sino de aprender a vivir con él. La oscuridad no es algo que temer, es algo que debemos entender». «Así es», respondió la guardiana. «El equilibrio se ha restaurado, pero recuerda, Elías, siempre habrá sombras en el camino y siempre habrá luz. Depende de ti encontrar el balance, en ti mismo y en el mundo que te rodea». Con esas palabras, la guardiana desapareció, dejando a Elías solo en el corazón del bosque. El niño miró alrededor y sonrió. El viaje había terminado, pero su nueva vida comenzaba ahora. Un mundo lleno de desafíos, pero también lleno de la promesa de nuevas aventuras y aprendizajes. Y, por encima de todo, la certeza de que él había encontrado algo mucho más valioso que la victoria sobre la oscuridad. Había encontrado la paz. Epílogo. El guardián del bosque Elías, ahora con 14 años, se convirtió en un guardián del bosque. El niño que había entrado en el bosque encantado con miedo y dudas, ahora caminaba por sus senderos con confianza y sabiduría. Sabía que la oscuridad no era su enemiga, sino una parte de la complejidad de la vida misma. Los aldeanos ya no le temían al bosque. En cambio, acudían a él en busca de consejo, ya que Elías había aprendido a ver tanto lo bueno como lo malo en el mundo, y a comprender que todo tiene su lugar en el gran ciclo de la vida. Y así, el bosque floreció. Ya no era un lugar temido, sino uno de refugio y sabiduría, donde todos podían encontrar su propio equilibrio. Elías nunca dejó de ser un niño curioso, pero ahora su curiosidad estaba dirigida hacia el entendimiento profundo del mundo, tanto en su luz como en sus sombras.